Perfecto. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Logger. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Aduanero con el tema Valoración Aduanera, que será desarrollado por el distinguido doctor Carlos Pereira, quien es abogado titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Derecho Civil y doctor en Derecho, especialista en aduanas por la Escuela Nacional de Aduanas, con capacitaciones y ponencias internacionales en aspectos aduaneros. También catedrático universitario con experiencia de 20 años en cursos vinculados a temas aduaneros y tributarios, así como en investigaciones jurídicas. Actualmente labora como funcionario público. Bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. A ver, sí, gracias. Buenas tardes con todos. Gracias a Bill Lawyer por la invitación. Vamos a empezar el dictado de esta materia, este curso, esta ponencia, ¿sí? Titulada Valoración aduanera. Se puede apreciar, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias. Valoración aduanera, entonces. Ujú. A ver, ¿por qué valoramos? ¿Por qué la aduana valora? ¿Mm? ¿Qué concepto tenemos de la valoración aduanera? La aduana valora porque pues es parte de sus funciones, ¿no? Obtener la base imponible, ¿no? El quantum, el monto, ¿no? Respecto al cual se van a aplicar los tributos. ¿Mm? Se pagan tributos básicamente en el régimen de importación, importación para el consumo, ¿sí? Ahí se pagan tributos. Además, en otros regímenes como las dos admisiones temporales, ¿m? Admisión temporal para reexportación en un estado, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, si bien no se tributa, pero sí se establece una base imponible, ¿m? Conforme a lo que vamos a ver, conforme a estas reglas de valoración. Para valorar, la aduana pues, tiene unas reglas establecidas mundialmente, un acuerdo, el acuerdo de valor de la OMC, y en función entonces de estas reglas, la aduana valora, repito, en importación para efecto de obtener un quantum, un monto, una base imponible conforme a estas reglas de valoración, respecto a la cual se aplican los tributos aduaneros y además en los regímenes de las dos admisiones temporales. Entonces, la aduana valora por esto para establecer una base imponible y además valora porque, pues sí, actualmente tenemos mucha subvaluación, mucha subvaluación. ¿M? Las personas, no todas, sino algunas, queremos pagar menos tributos. Entonces, queremos importar una mercancía de China, de Estados Unidos, de cualquier país europeo, y sobre todo con los países asiáticos, si hay esta práctica de decirle al vendedor extranjero allá en China, decirle, ¿sabes qué? No me pongas 100.000, ¿no? No me pongas 100.000 valor FOB o valor CIF, ¿no? Sino ponme 50.000, ponme menos, ¿no? Un valor menor para pagar menos tributos. Esto sí es un delito, pero es una práctica usual. Y por eso la aduana, para frenar esta práctica, eh, tiene que realizar la valoración aduanera. Ahora bien, ¿en qué momento, cuándo, en qué momento, en qué etapa del despacho aduanero la aduana valora? ¿Mm? La aduana, pues, tiene diversas funciones, entre otras, el control, ¿no? El control aduanero. Otra función es la facilitación aduanera. Y la aduana, dentro de esta función de control, pues, ¿se acuerdan? Han visto los canales de control en la importación, los canales, el semáforo, la selección que realiza la aduana respecto al control que le va a dar una mercancía, ¿sí?
en la importación tenemos tres canales, ¿no? Canal rojo, canal naranja y canal verde, ¿no? Rojo, naranja y verde. Actualmente más o menos el 90% de todas las declaraciones en la importación para el consumo, 90% sale en canal verde, ¿no? Canal verde. Más o menos, ¿no? Canal rojo y naranja en 10%, ¿no? Entre el naranja y rojo, 10%, ¿no? Y me olvidaba que es canal verde significa pues el levante automático, ¿no? Ahí en aduanas se tiene una terminología, así como los médicos, los abogados, tenemos algunos términos, un idioma, ¿no? Y también los aduaneros eh, tenemos una terminología. Levante, ¿qué significa levante? Es la autorización para que el importador se lleve la mercancía a su domicilio, ¿no? A su establecimiento. Levante. Salió Canal Verde, la mercancía estaba en el almacén, en un depósito temporal, y pues te autorizo, aduana, te autorizo para que te lleves la mercancía, ¿no? No vas a pasar por ningún control. ¿Y por qué? Bueno, porque seguramente eres un buen importador, no has tenido nunca problemas, ¿no? Tu mercancía quizás de poco valor, pagas tributos internos, todos tus impuestos. La aduana está, ¿se acuerdan? La aduana está dentro de la SUNAT. Hace unos 15 años eran instituciones independientes, aduanas y SUNAT, y hubo una fusión hace 15 años, una fusión por absorción, ¿no? La aduana fue absorbida por la SUNAT y ahora está dentro de este organismo, SUNAT. Entonces, hablaba de los canales de control, 90% verde, el restante 10% naranja y rojo. Justamente en estos dos últimos canales, naranja significa revisión documentaria, la aduana revisa documentos, se transmiten electrónicamente documentos a la aduana, entre otras la DAM, la Declaración de Mercancías de Importación, el documento de transporte, documento de seguro, si hubiese, certificado de origen, si hubiese también, la factura comercial, el invoice, ¿sí? Se transmite y la aduana verifica, chequea. Entre otros aspectos, suele verificar el valor, la valoración, ¿no? Esto en canal naranja y también en canal rojo se suele pues, revisar la valoración aduanera, ¿no? Entonces, sí, en despacho, así se le llama, el control concurrente, técnicamente el control concurrente, el despacho, hay en marítima, en aérea, principales aduanas de la República, se verifica el valor, ¿no? Pero también se verifica la valoración en otras etapas, en el control posterior luego del despacho, luego del levante, ¿m? Ese 90% de declaraciones canal verde, sí, pueden ser materia de una fiscalización posterior. La aduana tiene 4 años para fiscalizar luego del levante, con todos a partir del 1 de enero del año siguiente de la numeración de la declaración. 4 años para hacer una fiscalización aduanera, ¿no? Incluso un universo muy exiguo, diría 1 o 2% de importaciones son revisadas vía control posterior. Y también en esta segunda etapa, en este segundo momento, puede ser materia una declaración o un importador de una fiscalización, repito, posterior para verificar temas del valor, ¿no? Vamos a ver ahora cómo la aduana valora, cómo la aduana efectúa la valoración. Ahora pregunta aquí, y por favor sí, pueden utilizar el chat y vamos simultáneamente interactuando, ¿no? Respondiendo a las preguntas. Hay un plazo para que realice la evaluación aduanera, ¿ya? ¿Y qué pasa si excede dicho plazo? Ok, entonces hablaba de los momentos, ¿no? El momento de control concurrente, el despacho aduanero, ahí cuando se presenta la declaración aduanera, se transmite por parte de un agente de aduana y sale canal naranja o rojo, ¿no? Aquí el especialista puede dudar del valor. Vamos a ver luego los pasos, los métodos de valoración. Inicialmente tenemos el primer método de valoración. Vamos a ver que eh, bajo este primer método, la carga de la prueba se le traslada al importador a través de su representante, agente de aduana, ¿no? Importación mayor de $2.000 FOB, mayor a $2.000 FOB, tiene que representarse el importador obligatoriamente por un agente de aduana, ¿no? Entonces, si el aduanero que ve esta declaración, canal naranja o canal rojo, eh, ve algo significativo respecto al valor, un valor muy por debajo del
del normal según su base de datos previamente, antes de que salga una declaración que da naranja o rojo, hay todo un análisis de riesgo. ¿Sí? Hay un área distinta a esta área de despacho. Un área que mm, verifica a través de un aplicativo las declaraciones y se le suele decir al especialista, a este despacho, se le suele decir, ¿sabes qué? Revisa el valor, ¿no? Revisa el valor está muy por debajo del normal, muy por debajo de la base de datos nuestra, que se llama CIBEP, y la aduana va a atacar eso, ¿no? Ese riesgo. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver aquí en la charla. Sí, se notifica, sí, la carga de la prueba es del importador de responder cuál es el precio pagado por pagar, de acreditar ese precio realmente, sí, realmente pagado por pagar. Debe acreditarlo. Si no lo acredita, entonces la aduana ya va a pasar a aplicar los siguientes métodos de valoración, ¿no? Notifica, ya depende de la respuesta. En realidad los plazos también dependen mucho del importador. Inicialmente se notifica, se le da 5 días para que responda. El importador puede, a través de su agente de aduana, puede pedir un plazo adicional. Se le da 5 días más, se responde y la aduana tiene un plazo de 30 días para analizar ese valor, ¿no? Mientras y la aduana, la mercancía está en zona primaria, un depósito puede hacer uso de lo que se llama una orden de depósito, ¿no? Es pagar lo que dice la aduana de que no se ha pagado como tributos, ¿no? Sí, para efectos de dejar salir su mercancía, para efectos de tener la mercancía, puede aceptar preliminarmente, pues, este ajuste de valor, ¿no? Este valor de más, ¿no? Con cargo luego, pues, a seguir con el procedimiento de valoración, ¿no? Que puede durar algunos meses. Entonces, ante la respuesta, ¿hay un plazo para que realice la valoración? Sí, sí, hay un plazo legal, pero en la práctica, pues sí, puede durar algunos meses, 2, 3 meses, ¿no? Entonces, ahí, la sugerencia es, si quieren tener la mercancía ya en su domicilio, hacer uso de esta posibilidad de pagar ese ajuste, ¿no? Preliminar. Se obtiene el levante y luego, si se sigue, la aduana sigue con la valoración, y si sale procedente, la aduana puede devolver ese monto depositado, ¿no? Si no, ya tiene que discurrir todo el procedimiento, que puede durar algunos meses, 2, 3 meses, ¿no? Luego de lo cual, lo vamos a ver luego en la charla. Ya hay un ajuste de valor, hay una resolución que declara que el valor no es 100.000, es 120.000 dólares, y a partir de ese valor, sí, también se ajustan los tributos. Hay tributos por pagar, ¿no? Se notifica esa resolución si es reclamable, ¿no? Se puede reclamar en primera instancia, se puede apelar en segunda instancia, va el caso, o puede ir el caso hasta el tribunal fiscal, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras preguntas. Eh, si se excede de dicho plazo, bueno, acá funciona el silencio administrativo negativo, pero más allá del plazo que se demore, la aduana, allí es recomendable, pues lo que le decía, orden de depósito, pagar, ¿no? Pagar, ¿no? Con cargo luego a que se devuelva si tenemos la razón, si el importador tiene la razón, ¿no? El 10%, verificación documentario física, es un dato estadístico, es regido por alguna norma. No, no, pero no hay ninguna norma. La norma más bien indica el máximo de canal rojo, indica la normatividad, el reglamento es 15% máximo canal rojo, 15%. A nivel mundial, a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, las aduanas tienden a mejorar su análisis de riesgo, ¿no? A mejorar su análisis de riesgo, a que el control no sea concurrente, sino sea más que todo posterior, para facilitar el despacho, ¿no? Para no paralizar las mercancías allá en el despacho, allá en el almacén, en el puerto. Entonces, los controles tratan en la mayoría de ser posteriores, luego del levante, ¿eh? La aduana tiene 4 años para fiscalizar. Entonces, por ejemplo, en estos países, los canales rojos, naranjas son del 2%, a lo mucho, ¿no? A lo mucho. Me acuerdo años, bueno, hace unos 15 años atrás, sí, pues entre naranja y rojo, pues 30%, ¿no? 40%, ¿no? Considerando que, según norma, canal rojo máximo 15%,
Y pues la aduana en años pasados, 15 años diría, sí, se llegaba al máximo, se revisaba 15% canal rojo, ¿no? Y otro 15, 20, 30% canal naranja, ¿no? Era mucha la cantidad de declaraciones que se revisaban. Y ya la tendencia mundial es que se tiene que facilitar más, facilitación de comercio exterior, más canal verde, y mejorar el análisis de riesgo, mejorar el análisis de la data. ¿M? En todo caso, podemos también revisar, la aduana puede también revisar vía control posterior, ¿no? Bien, puede la aduana hacer una valoración aduanera tanto en un control concurrente y control posterior sobre una misma mercancía. ¿Tiene facultades para ello? Si la pregunta es, ¿puede hacerlo? Sí, sí puede. No debería hacerlo en realidad, ¿no? La respuesta sería, sí, sí puede hacerlo, sí. Tiene facultades para ello, no hay una norma en contrario. Sin embargo, no debería hacerlo, ¿por qué? Porque si la aduana tiene un control eficiente, tiene una base de datos eficiente, si la declaración salió canal rojo, por decir, ¿no? En el control concurrente, y la aduana revisó bien, chequeó todo muy bien, entonces, ¿y ya para qué? La lógica me dice, ¿para qué pues va a pasar la mercancía a control posterior? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Mm? ¿No? Si es que hubiese un control, entonces, y si es que hay un control eficiente, entonces bastaría ese control, ¿no? Ya no debería pasar a un control posterior, ¿no? Salvo que pues por allí quizás a través de, por ahí puede haber una denuncia, ¿no? Hay muchos mecanismos por los cuales se puede denunciar a X importador por su valor, o por ahí hay algunos indicadores contables, ¿no? La aduana está, dijimos, interconectada ya, fusionada con tributos internos, y por ahí puede haber un indicador de tributos internos hacia la aduana respecto a la parte contable, ¿no? A los registros contables, a registros financieros también, ¿m? Que hacen que, pues, ya vía posterior, vía control posterior, ya después del levante, pues a través de estos indicadores se deba recurrir, pues, a una fiscalización ya posterior del libro contable, de la parte comercial, de la parte financiera. ¿Sí? Entonces la respuesta sería condicional, no debería, pero sí, en muchas de facultades podría hacerlo, y sobre todo si es que hay indicadores, ¿no? Indicadores de riesgo. Bien, ahora sí, empezamos. Sí, empezamos. Ya nos hemos tomado unos minutos. Hay muchos factores que influyen en una compra-venta, en el precio, básicamente. Eh, el precio que fluye de una compra-venta internacional, la cantidad de mercancías, sí, a mayor cantidad, menor precio, sí, hay descuentos por cantidad, forma de pago, si es que pago adelantado, si es que pago, sí, sí, al contado, no diferido, probablemente el precio de la mercancía sea menor, probablemente digo. La calidad, sí, pues hay calidades A, B y C de la mercancía, por ejemplo, en laptops, ¿no? En televisores. La calidad de la mercancía definitivamente influye en el precio. Nivel comercial, hablamos acá de minorista, mayorista, fabricante. ¿M? Entonces, a nivel de el mundo comercial, el importador pues se puede autodefinir como mayorista, minorista, y según esta definición, pues suelen haber descuentos mayores o menores según esta calidad. ¿M? Medio de transporte, sí, pues si hacemos un traslado de la mercancía vía marítima, vía aérea, pues la utilización de medio de transporte y quizás el aéreo influye con mayor incidencia en el precio, ¿no? En el valor final de la mercancía. En el valor CIF, sobre el valor CIF, la aduana valora sobre el valor CIF. Y el CIF, como quizás saben, pueden saber algunos, el CIF es igual a FOB más flete más seguro, ¿no? CIF igual a FOB más flete más seguro. Entonces el flete está dentro de la base imponible, el CIF. ¿Mm? Medio de transporte, entonces el flete, sí, influye en el precio, el embalaje también, hay embalajes especiales que suben o bajan el valor. La fecha de transacción, no sé, se me ocurre, quizás el dólar ha bajado, actualmente está 3,72, ¿no? Hace un mes, 2 meses estaba en 3,80, hace unos años llegó a 4, ¿se acuerdan? Entonces sí, según cuando pacte, debo pagar la transacción seguramente en dólares, y si tengo monedas en soles, en el tipo de cambio, voy a pagar más soles o menos soles según esa fecha de transacción. También hay eventos mundiales, guerras, caídas en bolsas, etcétera, etcétera, que pueden influir en estas fechas de transacción, en los cambios de fechas. Las mercancías pueden variar de un día para otro, ¿no? El lugar de entrega no es igual, pues si el barco
transporte marítimo, ¿no? La mercancía viene de arriba, ¿no? Norte, norte-sur de Estados Unidos a Perú, no es igual que la mercancía se deje en Paita, ahí en el norte, que se deje aquí en el Callao, en Dipiguara PM, o se deje más al sur, ¿no? Se deja allá en Pisco, o se deje, bueno, de repente a futuro, a partir de noviembre, en el puerto de, ¿cómo le llaman? Shanghái, ¿no? Chancay, ¿no? Chancay. Eh, vinculaciones entre comprador y vendedor, también, ¿no? Padre-hijo, filiales, matriz, ¿m? Puede influir en el precio, vinculaciones comerciales o familiares, descuentos, sí, descuentos por cantidad, descuentos por nivel comercial, estacionalidad, sí, allá en Estados Unidos, en Europa, de repente, sí, pues están entrando, sí, quizás al verano, nosotros estamos entrando quizás ya al cambio de clima, entonces puede haber variaciones en el precio de algunas mercancías por cambio de temporada, ¿no? Suele pasar esto. La moda, sí, moda, marca, ligado con la moda, vinculado con el precio de la mercancía, marca, prestigio, oferta y demanda, sí, en la época del COVID, ¿se acuerdan? Oferta-demanda, ¿cuánto costaba una mascarilla al comienzo, no? Una mascarilla, cuánto costaba el alcohol, ¿no? Cuánto costaban estos medicamentos, ¿no? Paracetamol, bueno, oferta-demanda influye en el precio de la mercancía, comisiones, bueno, oferta-demanda, pero también se aprovechan algunos inescrupulosos empresarios, ¿no? Y también la fecha de producción. Bien, entonces lo que le decía, ¿no? Importante que la aduana determine el valor para el pago de los derechos ad valorem. ¿Sí? Importante la valoración para tener una base imponible respecto a la cual se van a pagar los tributos a la importación. ¿Mm? Diferente el concepto valor comercial de valor en aduana. Valor comercial puede ser el valor ya negociado por las partes, ¿no? Negocio con el chino, quiero traer televisores, quiero traer impresoras, quiero traer prenda de vestir. El precio de negociación, el precio ya negociado finalmente suele ser el valor comercial. Ese valor comercial no necesariamente es el valor en aduanas, ¿eh? El valor en aduanas es el que vamos a ver a continuación. Se rige por el acuerdo de valor del OMC, OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿m? Y este es el valor respecto al cual la aduana aplica los tributos, ¿no? Respecto al valor comercial, ¿sí? Son conceptos entonces distintos. ¿Qué es el valor en aduana? Entonces, sí, en otras palabras, es la base imponible, sobre la cual se aplican los derechos arancelarios, los derechos ad valorem, derechos arancelarios, arancel es lo mismo, ¿no? Es igual, son sinónimos. Y ese valor en aduanas de esa base imponible, ya dijimos, es el CIF. Nuestra base imponible es el CIF, ¿no? FOB más flete más seguro. Sobre este CIF se calculan los tributos aduaneros. Empezamos por el ad valorem, ¿no? Quizás sí, creo que en otro módulo tienen, eh, me distraía un poquito con las preguntas. En otro módulo creo que tienen el tema de tributación, seguramente, ¿no? De cómo calcular los tributos a partir del CIF, ¿no? Importancia de la evaluación, ya hemos hablado del tema, ¿no? Importancia, procura una sana competencia, pues no es justo que una persona subvalúe, ingrese mercancías por debajo de su valor, pues producto de ese bajo valor va a vender la mercancía a un valor más bajo con respecto a la competencia que trajo la mercancía a su valor real, ¿no? No es justo, pues, eh, esta competencia desleal fruto de la subvaluación. Entonces, la evaluación busca una sana competencia, si hay una subvaluación, bueno, se le ajusta el valor, se sube el valor y se tributa de más. Estadística del comercio exterior, sí, sí, pues, pues la aduana tiene una base de datos sobre la cual se establecen valores, se establece a final de año cuánto se ha traído de determinadas mercancías, ¿no? ¿Qué importamos más de China? ¿Qué importamos más de Estados Unidos? Por ejemplo, de China importamos más teléfonos celulares, tenemos maquinarias, ¿sí? Maquinarias, eh, aparatos de telecomunicaciones, ¿no? Sí, equipos de cómputo. De Estados Unidos, otras mercancías diferentes. Producto, entonces, de estadística, comercio exterior, banco de datos, se establece la suma de estos valores
en función a la valoración que la aduana realice. ¿Se protege la industria? Sí, porque si traigo pues una mercancía, una empresa trae mercancías a un valor más bajo, a un valor más bajo que lo normal, ¿m? Entonces seguramente las personas aquí, ¿no? Los conciudadanos, ¿no? Nuestros paisanos, nosotros mismos, vamos a preferir comprar estos artículos, estas mercancías de bajo valor, de muy bajo valor. ¿M? No importa de dónde provenga, ¿no? Importante el bolsillo, sobre todo, ¿no? Y pues vamos a dejar de lado el consumir el producto, quizás el producto nacional. ¿M? Entonces, si una persona subvalúa, va a vender sus mercancías por debajo del valor normal, se va a adueñar del mercado, tal vez, ¿no? Va a ser el dueño del mercado y va a afectar a la industria nacional. Esta práctica es conocida como dumping, ¿no? ¿Has escuchado hablar del dumping? Sí, es un tema, seguramente lo van a ver ya un poco más al detalle en otro curso, pero tiene que ver con vender mercancías en un país por debajo de su valor normal y siempre que afecta la industria nacional, ¿no? El, para que haya dumping, Indecopi realiza un trabajo de análisis de este valor, ¿no? Bien, un recaudo efectivo importante, pues una importante función de la aduana es la recaudación. La recaudación, si dónde saca el Estado para pagar a nuestros, no sé, a nuestros congresistas, a nuestros, bueno, no me meto en política, pero sí, pues hay que pagar a profesores, hay que pagar a muchos funcionarios públicos, hay que mantener hospitales, etcétera. Entonces se requiere sí, un recaudo efectivo, una mayor recaudación, sí, pero una recaudación conforme a ley, ¿no? Buscar que cada uno pague lo debido, lo justo. No, no utilizar la valoración para fines recaudatorios, no, no, esto no debería ser, no debería pasar esto. Ajustar por ajustar, ¿no? Valorar por valorar, no. Hay que respetar las reglas, ¿no? La aduana sí debe respetar las reglas que vamos a ver, reglas de valoración. Bien, el sistema, ya dijimos, ya adelantamos, el sistema de evaluación se llama SIVEP, Sistema de Verificación de Precios. Se alimenta diariamente con las declaraciones aduaneras, se analizan, hay un área, división de valoración aduanera, se encarga de analizar, se encarga de analizar estos valores, verificar base de datos a nivel mundial, usar información con otros países, verificar lista de precios a nivel mundial. Sobre eso establece valores más o menos estándares de mercancías, ¿no? Y ojo, no es que la aduana valore con estos valores, no, no. No es que si me cuesta 100.000 una mercancía en el extranjero y la aduana pues tiene en su base de datos que esa mercancía vale 150.000, repito el ejemplo, no es que si yo como importador compre una mercancía a $100.000 y la aduana tenga en el ciber, esa misma mercancía a $150.000, no es que la aduana pues va a tributar o a buscar que la tributación sea a partir de la base de datos a partir de $150.000, no, ¿no? Inicialmente, según vamos a ver, se le traslada la carga de la prueba, como dijimos, al importador para que demuestre que lo que ha pagado es 100.000. Tiene que demostrarlo a través de eh, presentar documentación financiera, transferencias bancarias, ¿sí? Suele pedirse también documentación contable que respalde esta declaración hecha por $100.000, ¿no? Entonces, si ve, sí, como dice en la parte inferior, son precios referenciales a efectos de la valoración. La valoración en el Perú, pues, ha tomado mucho tiempo, varios años, como ven. En esos años regía esta norma de Bruselas, Decisión de Valor de Bruselas, Bruselas, Bélgica. En Europa, justamente, empezó luego de la posguerra la idea, la tendencia de tener un cuerpo a nivel mundial, una normatividad a nivel mundial que regule la valoración. Entonces, primer gran norma a nivel mundial, esta definición del valor de Bruselas, luego se pasó ya a lo que se llamaron las empresas supervisoras, verificadoras del valor, que utilizaron otro método, y actualmente ya desde el año 2000, ya 24 años, utilizamos el acuerdo de valor de la OMC. ¿M? Acuerdo de valor de la OMC
que tiene esta estructura. Tiene 6 métodos de valoración, está de acuerdo al valor de la OMC. 6 métodos que vamos a revisar. Y rige plenamente a partir del 1 de abril del año 2000. 1 de abril del año 2000 rige este acuerdo de valor de la OMC. Que dice en su artículo 2A, indica que el valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de la mercancía importada. Valor real, lo que realmente se pagó, ¿no? Lo que realmente se pagó, lo que se transfirió realmente del comprador al vendedor. Puede ser un pago adelantado, un pago al contado, un pago diferido, sí, el que fuese, pero el valor real, ese valor real, que puede estar en la factura comercial, como que también puede esconderse ahí en la factura comercial, puede generar otra facturación, una facturación inferior, ¿sí? La aduana busca ese valor real, por eso lo difícil que es a veces la función de la aduana de valorar. ¿M? Muchas veces se fabrica documentos, se fabrica transacciones, se fabrica, se hacen contabilidades truchas para subvaluar, ¿no? Para bajar el valor. El trabajo de la aduana, verificar, ¿no? Cruzar información con bancos, ver la parte contable, los registros ante la SUNAT, etc. Bien, seguimos. Entonces, vamos ya a los métodos de valoración. Primer método se llama valor de transacción, sea secas. Valor de transacción o valor de transacción de mercancías importadas también. Método principal, primera base para determinar el valor, numeral 1 del acuerdo de valor de la OMC. Estos son los 6 métodos de valoración. Están aquí mejor explicados artículo por artículo. Primer método, valor de transacción de mercancías importadas. Segundo método, valor de transacción de mercancías idénticas. En este segundo método, la aduana ya utiliza su base de datos CIBEP para buscar mercancías idénticas a la que se está importando. Vamos a hablar de importación nada más, porque ya dijimos al comienzo, también se usa la valoración para calcular el valor en los regímenes de admisión temporal, en los cuales no se paga tributos, pero sí se garantiza. Con respecto a los tributos, tenemos que presentar una garantía bancaria, y por eso es importante la valoración, no solo en importación. Pero para estos minutos que nos quedan, vamos a hablar sobre todo de importación, el principal régimen aduanero. Entonces, primer método, valor de transacción de mercancías importadas. Bajo este método ya dijimos, la aduana valora, ya sabe en qué momentos, ¿no? Y la aduana busca canal naranja, rojo, control posterior, busca el valor real, ¿sí? Si la aduana pues duda del valor, duda razonable, ¿han escuchado hablar de duda razonable? ¿Sí? Si la aduana duda del valor, traslada la carga de la prueba al importador para que el importador acredite ese valor real, acredite ese precio realmente pagado o por pagar, así se le llama, PPPP, precio realmente pagado o por pagar. Si no acredita este valor, entonces la aduana pasa a valorar según los siguientes métodos. Segundo método, tercer método, base de datos. La aduana busca mercancías idénticas en ACIP. Si no hay mercancías idénticas similares, tercer método. Y luego ya pasa a aplicar el cuarto, quinto método, valor deductivo, valor reconstruido, quinto. Y el último método se llama último recurso. Acá están en el centro los artículos del acuerdo que regulan estos 6 métodos de valoración. Y elección porque según este artículo 4, el importador puede elegir, puede decirle a la aduana, ¿sabes qué? Prefiero que me apliques este quinto método antes del cuarto, ¿sí? Es el único caso en el cual eh, no se aplique el principio de que la evaluación y los métodos se aplican de manera sucesiva y excluyente, de manera sucesiva. Primero, el primer método, ¿no? Necesariamente. Luego, debo pasar al segundo inmediatamente. No puedo pasar de primero al tercero, no. Primero el primer método, luego el segundo, luego el tercero, ¿sí? El único caso en el cual
El importador puede decir que se le aplique el quinto antes que el cuarto, es este artículo cuarto que lo permite. Entonces la aduana aplica luego el tercer método, el cuarto o el quinto, generalmente el cuarto, luego el quinto, por último, el sexto método. Vamos a hablar rápidamente de estos 6 métodos de valoración. Entonces hay un método principal, el primer método, que es el primero, sí, y 5 métodos secundarios. Deben aplicarse en estricto orden sucesivo, ya dijimos, y por exclusión. Exclusión, una vez que apliqué el primero y pasé el segundo, ya no puedo regresar. Exclusión, ya excluí el primero, ya pasé al segundo, ya no puedo regresar. ¿Mm? Bien, entonces, primer método se define como el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías que se venden para su exportación. Su exportación al país de importación. Entonces, requisitos de este primer método tiene que haber una venta, casos que no hay venta, porque para que haya importación no necesariamente debe haber una venta, ¿no? Hay otros casos diferentes a la venta por las cuales ingresa mercancía de importación, por ejemplo, una donación, puede ser un trueque, un leasing, ¿no? Un obsequio, ¿no? Entonces, no, aquí tiene que haber venta para aplicar el primer método. Tiene que haber venta necesariamente. Una venta de exportación. China, por ejemplo, país de exportación, ¿sí? Exportación directa de China, país de exportación China, a nuestro país, Perú, país de importación. Una venta de exportación al país de importación, Perú. Tiene que establecerse un precio y por mercancías, no por servicios, ¿no? La aduana valora básicamente mercancías. ¿Mm? Bien. Em, el precio realmente a pagar o pagar es una fórmula así muy rápida. Se compone de pagos directos y pagos indirectos. ¿Qué son los pagos directos? Pagos directos son los efectuados directamente del comprador peruano, del importador, ¿no? Todo comprador, si hablamos de una importación a Perú, todo comprador, importador peruano es quien debe pagar el precio, ¿no? Sí, así es. Todo importador, todo comprador peruano debe pagar el precio a un exportador situado en el extranjero, un vendedor exportador situado en el extranjero. Eh, entonces, compramos mercancías de China, nuestro principal socio comercial. Entonces, el importador tiene que pagar, tiene que pagar el precio de la mercancía. Son pagos directos, indirectamente efectuados por el importador peruano al vendedor extranjero. Y pagos indirectos son pagos que son realizados o pueden realizarse, pueden, ¿sí? Por fuera, por fuera. Muchas veces para vulnerar el control aduanero, ¿sí? Para que el aduano no se dé cuenta, pues le pago a un tercero, pago a Z, a otra persona, para que le pague al chino, para que haga la transferencia a otra persona, ¿sí? Bien, ese pago indirecto, un pago hecho a otra persona, o por otra persona, en nombre de, en representación del importador, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, tenemos un cuadrito, aquí está, un ejemplo de pago indirecto, indirecto, ¿no? Empresa A, empresa exportadora, por ejemplo en China, tiene sede en China, vende mercancía por 100 mil dólares, ¿no? A la empresa B ubicada en el Perú, empresa B, Perú. Y bien, en este pago indirecto, fíjense cómo funciona este pago indirecto. Lo normal es que la empresa B le pague al chino los 100, ¿no? Los 100 mil dólares, ¿sí? Es lo normal. Que le pague, no sé, pago previo, pago al contado, pago diferido, qué sé yo, ¿no? Lo normal es que le pague directamente, ¿no? Pero no. En este caso, el importador peruano le paga 50, o sea, la mitad, le paga directamente al chino. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué ocurre? Hay otra empresa. B le da a C los 50, le paga a 50, le paga a C 50 por encargo A para que C le deposite A, ¿no? Obviamente, en la contabilidad, en las transferencias bancarias, B va a mostrar solamente estos 50, ¿no? Y va a declarar ante la aduana solo 50. ¿No? Va a esconder estos otros 50, ¿no?
Este pago hecho por fuera es un pago indirecto, indirecto. Ahí trabajo de la aduana, ¿no? Verificar transferencias bancarias, ¿no? Verificar, pedir el levantamiento del secreto bancario, incluso, ¿no? A nivel fiscal, a nivel judicial, para ver estas transferencias, ¿no? Va a preguntar a ver a qué se debe esta transferencia, debe hacer. Un trabajo entonces arduo de la aduana, que no ocurre, no suele esto ocurrir en todos los casos, esto de pedir el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Sí, en casos sonados, en casos importantes, de mucho valor, sí, se hace. Entonces, valor en aduana, precio de repente pagar, pagar, pagos directos más pagos directos, más ajustes. Vamos a ver que hay ajustes positivos y hay ajustes también negativos. Hay montos, conceptos que se suman, que deben sumarse al valor en aduana, se deben sumar, y otros que se deben restar, ¿no? Entonces, decíamos que este primer método aplica a ventas, ¿no? Estos son los casos en los cuales no existe venta. Lo pueden ver, pueden chequear otros temas de leasing, suministros gratuitos, regalos, muestras, artículos publicitarios, entre otros. En caso que no existe venta, no se aplica el primer método y la aduana se objeta el valor. Sí, se objeta el valor, pues pasa a aplicar directamente el segundo método, ya no el primero. Bien, acá tenemos casos, opiniones consultivas de la OMC que indican en qué casos no existe, no existe venta. Bien. Hay condiciones también, condiciones para aceptar el primer método, según la OMC, establece estas condiciones. No deben existir restricciones para la cesión o utilización de la mercancía por el comprador, es decir, el vendedor, el vendedor no debe poner ningún tipo de restricción al comprador, ¿no? Una restricción para la cesión o utilización de las mercancías, ¿no? No, no puede hacer esto, no puede restringir la utilización de la mercancía al comprador, ¿no? Salvo estas excepciones, ¿no? En otras palabras, si hubiesen estas restricciones, entonces no se aplica el primer método. No se aplica el primer método y la aduana va a aplicar el segundo método de valoración. Otra condición es que la venta o el precio no dependa de condiciones o contraprestaciones cuyo valor no puede determinarse. Porque puede haber contraprestaciones, ¿no? Ok, yo te vendo, dice Chino, escritorios a 100 mil dólares, pero el precio de 100 mil dólares está condicionado a que me proporciones tú, peruano, me proporciones tu madera, ¿sí? Madera por un valor de 5.000 dólares, ¿ok? ¿Ok? Sí, el precio es 100.000, pero siempre que tú me des madera a 5.000 dólares. Si hubiese esta condición, esta contraprestación, pues no se aplica el primer método de valoración, salvo que el valor de la madera, como el ejemplo, puede determinarse, ¿no? Si se determina que hay una condición, una contraprestación, el precio se infla, ¿no? Y el precio final no será 100.000, sino los 5.000 dólares de la madera. El precio entonces ha sufrido un incremento, ¿no? Por esta condición, por esta contraprestación. ¿Mm? A ver, vamos con las preguntas. Tenemos una por aquí. ¿Mm? Para caso de pagos a terceros, si no se declara y la aduana no logra identificar y valorar, se configura infracción o delito de contrabando. Ok, entonces, pero dice la aduana no logra identificar, ¿no? Y valorar. Si no logra identificar, pues quedó allí nomás el caso, ¿no? Si no logra, puede pasar, ¿no? Que la aduana pues no logra determinar esta transferencia a terceros, este pago indirecto. Sí, pues la hicieron bien. Ya, perfecto. No pasa nada. Pero sí, si es que sí logra identificar este pago a terceros no declarado. Y si es que, fíjense, para que haya delito, y hay 5 delitos aduaneros, ley 28008 y su reglamento, 5 delitos aduaneros, contrabando, defraudación de aduana, financiamiento, receptación y tráfico de mercancías restringidas y prohibidas, este, eh, el delito, en este caso, que se hace a través de un trámite aduanero, así lo define el artículo 4 de la ley 28008. Si mediante trámite aduanero se busca una ventaja, y en este caso hay un trámite, una declaración, ¿no? Con un pago menor, un pago
directo y pagos indirectos no declarados, ¿no? Entonces, acá se configuraría si es que hay dolo, y parecería que hay dolo aquí, si hay intencionalidad, para que se configure un delito donero, tiene que haber dolo, voluntad manifiesta de cometer el hecho delictivo. Y dice el tipo legal, quien con astucia, ¿no? Ardid, ¿no? Engaña a la administración con trámite donero, ¿no? Entonces, se configura el delito de defraudación de renta de aduana, ¿no? Defraudación de renta de aduana, no contrabando. Contrabando tiene otro supuesto, ¿no? Contrabando tiene que ver con burlar, eludir el control aduanero. Hay varios supuestos, ¿no? Del contrabando, artículo 1. Para que sea delito, en el caso de contrabando, tiene que superar las 4 ITs. 4 ITs. Para que sea defraudación de renta de aduana, tiene que superar una UIT. Una UIT. Eh, si no, ya es una infracción nada más. Si son menores, en este caso el perjuicio fiscal, menor a 4 ITs en el caso de contrabando y a una OIT en el caso de fracción de renta aduana, ya sería figura de las infracciones. Entonces, sí, en mi opinión, sí, pues habría dolo, ¿no? O sea, en pago tercero no se declara, habría dolo. Y sí, pues habría un delito y hay un procedimiento interno. También enseño este curso de Derecho Penal Aduanero, hay una maestría ahí en maestría bueno, no hago propaganda, ¿no? En la Universidad de Villarreal, hace bastantes años, enseñó algunos cursos ahí, y es una maestría en Derecho con mención en aduanas. Sí, sí, tienen tiempo, tienen las ganas, sobre todo, de profundizar en estos temas, porque fíjense, esta evaluación se enseña en un curso de algunos meses, ¿eh? 2 meses, 2 meses. Entonces, quizás el tiempo nos resulta un poco corto, por eso estamos corriendo para, para tratar de cumplir en algo de esta materia, de que les quede algo, algunas nociones, y por lo menos se ubique en el tema de la valoración, ¿sí? Entonces, sí, el tema de pena de aduanero, muy, muy interesante el curso, y se ven estos delitos que deben tener como elemento constitutivo el, el dolo, ¿no? El dolo. Bien, hay otros requisitos más, otras condiciones, que no revierta directa o indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías por el comprador. Sí, esto puede pasar sobre todo en casos de productos vendidos, productos importados con licencias, ¿no? Con marcas famosas. Muchas veces cuando hablamos aquí de franquicias, por ejemplo, no sé, Disney, Nike, Puma, qué sé yo. Aparte del precio de la mercancía, por ejemplo, 100.000, el comprador peruano está obligado a transferir un porcentaje de la venta de las mercancías, ¿no? De la venta de las mercancías locales, un 4%, 5%, ¿no? Transferirlas allá al extranjero, allá a la matriz, allá a Nike, allá a Disney, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor en aduana? ¿Solamente el valor de la mercancía pagado en el despacho? ¿O el precio que se va a transferir también después cuando se revenden las mercancías acá localmente? Los dos, ¿no? Los dos. Entonces, en esos casos tiene que determinarse ese valor posterior. Hay una figura llamada el valor provisional. Se declara un valor provisional, un valor primero de la mercancía y luego un valor estimado de cuándo va a ser lo que se piensa percibir producto de la reventa. Entonces, es algo complicado la explicación, pero más o menos es la idea. Y en ese caso se da esto que está revirtiendo, ¿no? Revierte parte alguna del producto de la reventa al vendedor. Entonces, si se tiene el monto de la reversión, tiene que sumarse esta reversión posterior al valor declarado inicialmente y formar una nueva base imponible. Si no se tiene ese valor, pues no se aplica el primer método, se pasa a aplicar el segundo método de valoración. Y la cuarta condición, que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor. Ahora, en todo caso, en caso de existir, sí que existe la vinculación, que no haya influido en el precio. Tenemos los casos de vinculación, son estos casos. Se fue. Wow. Bueno, se copió la diapositiva, se saltó. Bien, entonces aquí está. Ujú. Ok, un problemita. Diapositiva.
vinculación. Ya, bueno, te lo digo así a capela, no quiere cargar. Pero familias, si son vendedor y comprador de la misma familia, son casos de vinculación. Si una de ellas, comprador y vendedor hablamos, comprador, vendedor, exportador, importador, tienen acciones una en otra empresa, acciones 5% como mínimo, ¿m? Una matriz y otra filial, también casos de vinculación. Entonces, si están vinculados, lo más probable es que esta vinculación influya en el precio, ¿no? El vendedor ponga un precio menor, ¿no? Al real, producto de esa vinculación. Pero, en todo caso, puede haber vinculación, pero si la hay, esta vinculación no debe influir en el precio, no debe influir en el precio para aplicar el primer método. Si influye en el precio, se pasa al segundo método. Y la aduana, ¿cómo sabe si influye en el precio? Bueno, ve su base de datos y ve, ahí sí entra a tallar si ve, para verificar la influencia o no en un precio menor al que se tiene en esta base de datos. Le decía que hay ajuste también, ¿no? Que se ajustan al valor algunos conceptos. Por ejemplo, el elemento que se adiciona, si hay comisiones de venta y gasto de corretaje, esta comisión de venta se ajusta, se adiciona al precio realmente pagar o pagar, ¿no? Se adicionan al precio, ¿sí? Se suman. Si es una comisión de venta de $100, $200, se suma al precio, ¿sí? Por eso le decía, no es igual el valor comercial que el valor en aduana, no es igual. Se suman estos conceptos, se ven envases, embalajes especiales, se envases de embalajes especiales, también se suman al precio. Si envases normales, embalajes normales, no hay problema. Pero si de repente quiero, una vez, no puedo decir este caso. El, Aún es no específico, vi que una mercancía traía con embalaje muy especial, ¿no? Y no es usual traer, por ejemplo, una guitarra con un embalaje de metal precioso, ¿no? Entonces, ese embalaje especial, no sé, de plata, con diamantes, ¿no? Enchapado en oro, ¿no? No hablamos de los Rolex, ¿no? ¿No? Pero si es un embalaje especial, sí, se suma el precio. ¿Qué otros conceptos? Trabajo de ingeniería, trabajos artísticos, diseños, planos, croquis, ¿sí? Todos estos se suman al precio, materiales consumidos en la producción, herramientas, matrices, moldes. Muchas veces cuesta más hacer la matriz, hacer el trabajo de ingeniería, el trabajo artístico, ¿no? Quiero, no sé, importar una obra, una escultura, una pintura, y quizás más cuesta el intelecto, ¿no? El intelecto o la matriz en el caso de una escultura, de una mercancía a partir de la cual se van a reproducir otras más. Entonces, estos conceptos tienen que sumarse al precio. Cánones de derecho de licencia, hablamos de tema ya, en el caso, ¿se acuerda? Las mercancías que tienen marca famosa, Disney, Puma, Nike, Adidas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Estos cánones de derecho de licencia se suman al precio también. Pueden comprender patentes, marca de fábrica, derecho de autor, ¿no? Si se importa una medicina, sí, pues se paga tanto por la medicina, $50.000, por ejemplo, y si tiene de la mano pagar un derecho de patente por la invención realizada, ¿no? Quizás por ahí en el contrato figura un pago por patente. Entonces también este concepto forma parte de la aduana. Pero otros conceptos que se ajustan al valor, ¿no? Bien, a mí me perdí con, con el WhatsApp, que diga con el chat. Y ajustes negativos que se restan al precio, se reducen al precio. Y son, por ejemplo, derechos e impuestos aplicables en el país de importación. Los impuestos de aquí. Si compré la mercancía, y lo conocen Incoterms, por ejemplo, compré la mercancía en DDP, Duty Paid, ¿no? Que incluye los impuestos aquí en el Perú. Se sacan, ¿no? Se reducen, se ajustan negativamente, se restan al valor. Costo de transporte ulterior.
ulterior a la importación. Tengo que trasladar la mercancía de Callao hasta Huancayo. Este transporte también se reduce, se resta del precio. Gasto de construcción, instalación, asistencia técnica después de la importación también se reduce. ¿Sí? Ajustes negativos entonces. Los positivos se suman, se adicionan a los negativos, entonces se resta. Luego razonable lo que hablábamos ahora, duda razonable, la duda del valor, la duda del valor, ¿sí? Se declaró en la DAM, naranja, rojo, valor 50.000, la aduana revisa su base de datos, verifica, no, no está 50.000, está 60.000, la aduana duda, traslada la carga de la prueba al importador, entonces la aduana tiene la facultad de generar duda razonable cuando duda de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los documentos presentados como sustento del valor. ¿Mm? No sé, duda de la factura, no sé, le, le causa algún eh, falta de certeza. Ahí sí pues, deberían funcionar mejor los apoyos entre las aduanas, ¿no? En otros países funciona, en Europa, por ejemplo, ¿no? O Estados Unidos con Canadá, con México. Sí, pues le remito el correo al aduanero del otro país, inmediatamente me responde, ¿no? La factura es falsa, ¿no? Debió declararse allá en tu país 50.000, pero acá se ha declarado como exportación 60.000. Ojo que una importación en el Perú, una importación en el Perú es una exportación en el otro país, ¿no? En el país del vendedor. Entonces, ambos valores deberían coincidir o no, definitivamente, ¿no? Incluso la OMA está trabajando ya, y eso se va a ver, de repente ya estaremos ya en el otro mundo cuando veamos esto, pero está trabajando en una sola declaración, que la declaración de exportación allá en China, porque el chino tiene que declarar allá en la aduana correspondiente, del puerto que sea, o la aduana, o la intendencia que sea, tiene que declarar, pues, una exportación, tiene que hacer una exportación. Y ese valor tiene que coincidir con la importación, ¿no? El mismo valor. Está trabajando entonces en una sola declaración. Que la declaración de exportación sea la de importación acá en el Perú. ¿Sí? Entonces, ojalá que funcione para evitar doble facturación, valores subvaluados, entre otros. Entonces, el procedimiento a la pregunta de los tiempos, más o menos aquí se responde, ¿sí? Entonces, la aduana duda del valor, acá está, se genera la duda razonable, se notifica al importador, ¿sabes qué? Ahora hay toda una formalidades, ¿no? Entre otros, sí, pues, ¿sabes qué? Importador, yo tengo esta referencia de precios, ¿ah? Tengo esta referencia de precios. A ver, dime cuáles son tus referencias de precios. Ok, aparte dime, acredítame tu valor. ¿Cómo has pagado estos 50.000 dólares? Hasta 10 días, 5 días empleados a 5 días más, en caso se solicite. ¿Mm? Em, entonces, hay todo un trámite a la interna, son pasos, son plazos en realidad, plazos teóricos. La aduana suele demorar mucho más que este plazo. La aduana entonces puede notificar diciendo, ¿sabes qué? No más acredito el valor, no más acredito el valor. Se confirma la duda razonable, se confirma en mi duda. Sí, estoy confirmando mi duda. ¿Sí? O desvirtúa la duda también, ¿no? La desvirtúa porque lo acreditó. El importador acreditó el valor. Desvirtúa la duda razonable. Si desvirtúa, se quedó la evaluación como está. Sí, se aceptó la declaración aduanera. Está en rojo, naranja, no hay ajuste y se da el levante. Eh, y si se confirma la duda razonable, pues la aduana ya pasa a aplicar segundo o tercer método de valoración. Verifica base de datos, ¿sí? Y aplica segundo o tercer método, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar o a pasar al segundo método, como la aduana aplica este segundo método. Entonces, cuando la aduana no aplica este primer método, ya dijimos por qué. Mm, Anterior diapositiva se señalaba por qué, porque se rechaza el primer método. ¿Se acuerdan los cuatro casos que vimos? Cuando no existe venta, no existe venta, ¿no? Cuando hay vinculación entre el vendedor y el importador y está influido en el precio,
Cuando la mercancía al solicitarse es distinta a la exportada. Sí, un caso también importante, este 7, la factura comercial no cumple con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento de evaluación, ¿no? La factura tiene que establecer, tiene que indicar algunos requisitos, tiene que señalarse nombre de vendedor, de comprador, direcciones, valor específico, ¿no? Descuentos, sé que los hay, número de factura, entre otros. Si no reúne estos requisitos y otros más eh, que están en el reglamento, entonces la aduana puede saltar del primero al segundo método. ¿Mm? Y el octavo caso, el más frecuente, este de aquí, la duda razonable que detallamos, ¿no? Bien. Segundo método, entonces, no aplica el primero, no aplica el primero, entonces, requisitos de esta referencia, porque la aduana busca en su base de datos, busca en el CIBEP, ¿se acuerdan? Busca mercancías idénticas, pero que sean producidas en el mismo país. ¿En el mismo país de cuál? ¿De qué? En el mismo país de la mercancía que está siendo materia de análisis, ¿no? Esa mercancía que ha sido materia de control, canal rojo, canal naranja, proviene, por ejemplo, de China. La mercancía viene de China. La aduana busca en su CIBEP mercancías producidas también en China. Idénticas, que son idénticas, iguales en todo. Igualititas, iguales. Mismo nivel específico comercial. ¿m? Mayorista, mayorista, minorista, minorista. Hablamos de la comparación, repito. DUA, materia de ajuste, canal naranja rojo o control posterior versus base de datos del CIBEP, ¿no? Y mismas cantidades o cantidades aproximadas, ¿no? Si la aduana dispone de más de un valor, se utilizará el más bajo. El más bajo. Si la aduana quiere ajustar, lógicamente tiene que buscar mercancías con un valor superior, superior al declarado por el importador. Es el trabajo de la aduana. Si la aduana tiene valores menores, pues no va a ajustar. Tampoco puede reducir el valor, no va a bajar el valor. No. Es el trabajo de la aduana, entonces, para efectos también de recaudación, ya lo dijimos, buscar referencia de precios con valor mayor con respecto al declarado en la DAM, en la declaración de importación. Que es una mercancía idéntica, la igual, igual en todo. En todo. ¿Mm? Iguales en todo, incluidas características físicas, calidad, prestigio comercial. ¿Mm? Idénticas, similares, por ahí la OMS ha indicado que diferencia de color, aunque puede ser discrepante esto, ¿no? Diferencia de color no hace o no deja que las mercancías eh, sean idénticas. Iguales, sí, son idénticas las mercancías. No obstante, el color diferente. ¿Mm? Idénticas. Entonces, la respuesta, ¿mm? El color se considera una diferencia menor que no influye en la identidad entre las mercancías, ¿no? Bien. Entonces, la aduana busca en el SPED mercancías idénticas y ajusta entonces, ajusta el valor según este segundo método. ¿Mm? Importante algunos conceptos, elemento tiempo, la referencia SPED tiene que respetar este elemento tiempo, que está definido como 365 días, ¿eh? Fecha de embarque, fecha de embarque en la comparación entre las dos mercancías que se están comparando en cuanto al tiempo máximo 365 días anteriores o posteriores. ¿Sí? Exportación, fecha de exportación, fecha de embarque, no a la venta, no se refiere a la venta, sino se compara fechas de exportaciones entre estas dos mercancías que se están comparando. Bien, ya dijimos, si la aduana tiene más de un valor, siempre debe emplear, tiene que emplear el valor más bajo, más bajo. Los requisitos comunes al segundo método, mercancías idénticas, y el tercer método, mercancías similares, son lo mismo, son comunes. ¿Sí? Mercancías producidas en el mismo país, ¿no? El origen del país tiene que ser el mismo.
exportadas en el mismo momento o en uno próximo. La diferencia en la comparación máximo 365 días. Eso debería modificarse. En 365 días pasa muchísimas cosas. Esto se reguló hace muchos años. Debería bajarse este elemento de comparación a un mes, 2 meses máximo. El nivel comercial, en las mismas cantidades, importante, porque pueden haber descuentos por cantidad. En este caso, no es justo, pues, comparar si es que se ha importado, pues, por ejemplo, 10 computadoras a un precio de X, ¿m? Utilizar como elemento de comparación una importación X realizada por 10.000 computadoras, ¿no? 10.000 computadoras. O por 5 computadoras, ¿no? Donde el precio puede fluctuar hacia arriba, hacia abajo, en función de las cantidades mayores o menores compradas, ¿no? Por eso se busca como referencias mercancía del mismo nivel comercial o las mismas cantidades. Bien, tercer método, básicamente lo mismo. La diferencia es que las mercancías similares no son iguales en todos o en todos los aspectos. Tienen características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. ¿Sí? Para determinar si las mercancías son similares, habrá que considerar factores como calidad, prestigio comercial y existencia de una marca comercial. Acá sí, yo diría que sí, luego el primer método es el método más utilizado, este tercer método. ¿Sí? La aduana valora mucho por tercer método más que con segundo método, mercancías similares. Y acá es donde viene la gran discusión con la administración aduanera, ¿no? Porque la carga de la prueba de demostrar la similitud es de la aduana, ¿no? Entonces debería, en sus resoluciones, pues, decir por qué. Porque este modelo XXY es similar a este otro XXM, ¿no? Indicar consideraciones técnicas, específicas, catálogos, no sé, muestras, eh, alguna especificación que salga de Internet. En la aduana hay especialistas, muchos ingenieros, muchas personas que han visto años determinadas mercancías. El tema de especialistas en merciología. Merciología es otro tema aduanero. Es una técnica de conocer específicamente mercancías. Hay especialistas, por ejemplo, en lo que son computadoras, hay especialistas en lo que son textiles, solamente ven textiles, eh, tanto en control concurrente como también en la clasificación arancelaria de las mercancías. Sí, son expertos. Ya se dice que solamente ahí huelen, olfatean la mercancía y ya saben lo que es. Tantos años que están en lo mismo. Sí, bueno, es una broma, ¿no? Pero ocurre esto, entonces la carga de la prueba de acreditar la similitud es de la aduana, definitivamente. A lo cual el importador puede oponerse, ¿no? Decir, no, no son similares. Tu ajuste no es correcto. Hay opción a reclamar, apelar por parte del importador, ¿no? Entonces, repito, la aduana puede dudar del valor, ¿no? Duda del valor y ajusta el valor, puede ajustar el valor, sube el valor, la base imponible, y producto de esa subida de la base imponible hay tributos dejados de pagar, ¿no? Tributos dejados de pagar y por pagar. La aduana notifica al importador para que pague esos tributos. Y generalmente lo hace en función a segundo o tercer método, más por tercer método de evaluación, mercancías similares, ¿no? Similares. Bien, ya vimos lo que es una mercancía similar. Aquí está nuevamente en la PPT. Bien, este es el elemento tiempo, ¿se acuerdan? Acá está la norma que lo respalda, norma que respalda la aplicación de referencias en un tiempo máximo. Máximo, entonces la referencia, 365 días, calendario, fecha de exportación, fecha de embarque. Vamos con cuarto método. Estos siguientes métodos, cuarto, quinto, sexto, se aplican menos proporción. Método
deductivo, método deductivo, consiste en determinar el valor en aduana partiendo del precio unitario al que se vende en el país de importación la mercancía importada, o un idéntico o similar con las deducciones correspondientes hasta llegar al valor de aduana en el momento de la importación de la mercancía objeto de evaluación o en el momento de producción. Parece un trabalenguas esto, ¿no? Pero en resumen, ¿cómo se aplica esto? Precio de venta de la mercancía en el mercado local. Es decir, importo laptops. Importo laptops, ¿ok? Listo. Generalmente, el método deductivo y los siguientes se aplican en el control posterior, no en el control posterior, ¿sí? Luego de la importación, ¿sí? Entonces, mm, importo laptops. Para valorar según este cuarto método, la aduana tiene que buscar en su base de datos, a través de la SUNAT, o pedírselas al importador, buscar referencias del precio de venta en el mercado local, precio de venta aquí en el Perú, ¿sí? Es decir, los laptops se van a vender. Si importo 1000 laptops, no es para tenerlas en mi casa, ¿no? Si importo 1000 laptops es para revenderlas, ¿sí? Es para revenderlas, ¿sí? Localmente. Entonces se busca ese precio de reventa en el mercado local, ese valor de venta en el mercado local, ¿sí? Pero dirán ustedes, pero ese precio de venta es un precio muy alto todavía, ¿no? Pero si yo importo cada laptop a $1000, lo voy a vender a 1500 seguramente. Ese valor está inflado por X razones, ¿no? Mi ganancia, pago administrativo, flete, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se parte inicialmente de ese valor. Se parte de este valor, precio unitario al que se vende en el país de importación aquí Perú, la misma mercancía importada, esa misma laptop, o mercancía idéntica o similar. Mercancía del competidor, ¿no? De la competencia, esa mercancía. Entonces, precio de venta en el mercado local. Esos $1500 se parte de allí para efectuar deducciones. Por eso, valor deductivo. De allí se deducen algunos valores. ¿Qué se deduce en el segundo párrafo? Ese precio 1500 en el ejemplo, se deducen comisiones, beneficios, gastos generales, tributos aduaneros, gasto de transporte, seguro interno. Entonces, un método muy difícil de aplicar porque el importador no, si gusta, no da información. ¿Mm? En la base de datos de SUNAT tampoco hay valores, en la mayor parte de los casos no hay valores diferenciados. ¿Mm? Y entonces no hay una base de donde partir para efectuar luego la deducción. No, generalmente no se aplica. Es muy poca aplicación este método. Entonces, repito, se parte del precio de reventa aquí en el mercado local, en cualquier mercado, no sé, Mesa Redonda, Ripley, Saga, ¿no? Precio de reventa de la mercancía importada o precio de reventa de la mercancía idéntica o de mercancía similar aquí en el Perú. Se parte de aquí y de ahí se realizan deducciones, ¿no? Deducciones. En cuanto al momento, esta reventa, esta venta en el mercado local, ¿cuándo debe ocurrir para utilizar esta referencia de precios como válida? Debe ocurrir 90 días antes o después de la importación, ¿no? Importa la mercancía hoy día, máxima, debo utilizar reventas ocurridas 90 días después o 90 días antes, ¿sí? Después, normal, ¿no? Después es normal que las mercancías se van a vender o revender después, ¿no? De la importación. Pero antes sobre todo para las mercancías idénticas o similares. Bien, entonces valor deductivo aplica de esa forma y se deducen estas cantidades, ¿no? Trabajo harto difícil conseguir incluso esta información. La empresa puede decir, no, son valores secretos, son parte de mi secreto comercial, ¿no? Y no te proporciono cuál es mi comisión, cuál es mi beneficio, es un tema interno, ¿no? No tengo obligación de hacerlo. Por eso la dificultad de llegar a estos valores deductivos. ¿Ok? Mi quinto método, y quizás más difícil de aplicar, ¿no? Quinto método, se reconstruye el valor de la mercancía. Se reconstruye el valor de la mercancía importada sumando
al costo de fabricación, gastos por operaciones efectuadas para la producción, así como beneficios obtenidos por el fabricante hasta llegar a un valor de transacción. Es más difícil, ¿por qué? Porque tengo que pedirle allá, si importo laptops, pedirle allá al chino, por ejemplo, si importo de él, ¿no? Estas máquinas, estas marcas chinas, son muchísimas. eh, Tengo que pedirle al exportador o al fabricante chino su valor, ¿no? Su valor de fabricación, costo de fabricación. Difícil, pues secreto comercial, ¿no? Si el peruano no me lo da, no me da los gastos internos, peor, pues el chino no tiene ninguna obligación con la aduana de proporcionarle esta información. Entonces, son estos métodos muy teóricos. Valor reconstruido se parte de qué valor, de qué valores sí. La aduana parte para ajustar el valor del costo de producción, costo de fabricación de las mercancías importadas, en el ejemplo de laptops, más utilidad, gastos generales, más gasto de transporte, gasto de seguro, y de ahí va reconstruyendo el valor, ¿no? Va llegando a un valor determinado, el cual casi nunca se obtiene, ¿no? Casi nunca. No he visto muchos casos, poquísimos ahí, ¿eh? Uno, por ahí dos, ¿no? De los miles y miles de declaraciones que se hacen y que son materia de control anualmente. ¿No? Vamos con el sexto método que sí se utiliza un poquito más, un poco más, ante la falencia, por ejemplo, de referencia de precios de mercancías idénticas o de mercancías similares, según el tercer método, respectivamente, ante la falencia de posibilidad de aplicar el cuarto o quinto método, se puede aplicar el sexto método, ¿no? Según este método, se utilizan criterios razonables, razonables para ajustar el valor, se flexibilizan requisitos, se flexibilizan, vamos a ver cómo se flexibilizan algunos métodos de valoración para aplicarlos, para aplicar esa flexibilización en este último recurso, sexto método, con prohibiciones, ¿no? Cada una está prohibida de realizar algunas acciones. ¿No? Según el sexto método, entonces, se flexibiliza razonablemente condiciones, elementos utilizados en los métodos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, se puede flexibilizar el país de origen. ¿Se acuerdan? Segundo método, tercer método. La aduana busca en SB referencia de precios del mismo país de origen. Mismo país de origen, ¿sí? Pero ahora en el sexto método se puede flexibilizar el origen utilizando el origen o mercancía de origen distinto. ¿No? Se puede flexibilizar también el tema de cantidades, de nivel comercial. ¿No? ¿Sí? Entonces, ejemplos, en el método de mercancías idénticas, ¿sí? Se pedía, pues, diversos requisitos. Le dijimos, país de origen, mismo país de origen. Un momento también, un momento, 365 días. Pero por ahí hay una referencia no de 365 días, sino de por ahí 380 días, 400 días. Como estamos en sexto método, sí, se puede utilizar. Se puede utilizar esta flexibilización. ¿Mm? El método deductivo, ¿se acuerdan? La venta 90 días antes después de la fecha de importación. Se puede aplicar pues una referencia de precios de una reventa local mayor a estos 90 días. Entonces, en resumen, método de último recurso, flexibilización de los métodos anteriores, prohibida la aduana de valorar según esto, según lo que está aquí en pantalla. Precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país, Perú. Es decir, precio de venta aquí en el mercado local de mercancías producidas en el Perú. No, la aduana está valorando mercancías producidas en otro país distinto, ¿no? Entonces, no, imposible que la aduana valore en función de mercancías producidas aquí y vendidas acá en el Perú. No, no es que importe laptops y por ahí se busque referencias de, no sé, eventualmente si se produjeran laptops en el Perú, el precio de venta de laptop fabricadas acá en el Perú. No, imposible ello. Un sistema que prevea la aceptación
del más alto de dos valores posibles. No, tampoco. Se aplica siempre el más bajo, no el más alto. Precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, tampoco. No el precio de venta ya en China, ya en Estados Unidos de la misma mercancía importada, ¿no? El precio puede ser diferente, puede ser mayor, puede ser menor. No se debe utilizar este precio. Mercancías o el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto al país de importación, Perú. Por ejemplo, el precio de exportación de China a Argentina. Diferente, ¿no? Distinto. El flete puede ser mayor. En consecuencia, no se puede usar esa referencia de mercancías vendidas a otro país. Valores semanales mínimos. No hay una tabla mínima de valores. No es que por importar laptops mínimo tu valor va a ser $5.000, ¿no? Y sobre este valor mínimo me declaras, ¿no? Imposible, no se te valorará así. No hay una tabla de valores mínimos. Y tampoco valores arbitrarios y ficticios, ¿no? Se me ocurre, pues, buscar en Alibaba, buscar por ahí en Google, ¿no? Ah, ya, mira, el laptop, acá aparece, ¿no? Aparece que tu laptop que estás importando, que declaraste 5.000, vale acá en Google $10.000. No, arbitrario, ficticio, sin análisis, ¿ya? Está proscrita la aduana de utilizar estos métodos. ¿Ok? Bien, hasta ahí la charla, hasta ahí este tema tan complejo, ¿sí? También tan técnico, tan difícil de explicar en estos pocos minutos, ¿sí? Quedo de ustedes para cualquier consulta que tengan a bien realizar, por favor. Preguntas. Bien, creo que no hay. ¿Alguna adicional, por favor? Antes de culminar la charla. Bien, si no la hay, entonces me parece que hemos concluido. Bien, chicos, entonces os invito a seguir con el diplomado, con el curso que están siguiendo, a seguir explorando el tema aduanero, que es muy importante, que es muy amplio. Y pues, aparte, ya dijimos, hay especializaciones, hay maestrías en el mercado, y si les gusta el tema, pueden seguir esta maestría, estos diplomados para profundizar sus conocimientos. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Listo, Hasta doctor, luego. muchísimas gracias. Su ponencia ha sido bastante dinámica, ha sido bastante entendible. Estimado doctor, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia ha sido bastante enriquecedora y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión que se tenía programada para hoy. Los que estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.